Hola, muy buenas máquina, aquí Salva, Oli para los amigos. En este vídeo quiero contarte toda mi experiencia en la Pedals de Fog de 2024. Y en esta ocasión voy a hacer un vídeo diferente porque va a ser todo corrido del tirón, sin cortes ni ediciones, para así poder ir contándotelo tal cual me viene a la mente. Es por eso que tal vez el vídeo no esté muy bien estructurado o haga saltos para adelante o para atrás, no me lo tengas en cuenta. La idea en todos casos será ir avanzando en el recorrido y así, conforme me vengan los recuerdos, ir compartiéndolos contigo. Que te dejo en la descripción del vídeo enlace a Google Drive con el perfil de la prueba por si quieres descargarlo y así poder entender pues, cuando haga alguna referencia a algún punto en concreto del mismo. Mi agradecimiento especial a Sonia y a Cape, que fueron mi asistencia particular. En este caso venían a asistir a Jordi Rollo, que es el colega, el compañero con el que yo iba a tratar de rodar la mayor cantidad de kilómetros posibles, su hermana y su cuñado, que ya que le daban la asistencia a él, pues también me la prestaron a mí. Muchísimas gracias porque en una prueba así, especialmente con estas condiciones, marcaba la diferencia poder tener dicha asistencia. También mi reconocimiento especial, como siempre, a todos los participantes que tomaron la salida, llegaran o no. A los que llegaran, mi enhorabuena, porque ya sabes que no fue para nada fácil, más bien todo lo contrario. Y también, por supuesto, a los que no llegaron, a los que tuvieron que abandonar. Y todavía más especial mi reconocimiento a aquellos que tuvieron que abandonar, por así decirlo, por causas ajenas a su estado de forma o de su entrenamiento. A gente que iba preparada y a lo mejor por un factor externo, por el tema de no poderse cambiar o por tener la bolsa de vida mojada, no pudieron llegar. La prueba comenzó a las 4:30 de la mañana en Viella. La tarde anterior nos habían dado una última actualización del parte meteorológico que decía que íbamos a salir en torno a 17 grados y que iba a haber tormentas localmente fuertes, pero puntualmente entre las 12 y las 3 del mediodía y a más de 2000 metros de altura, como era un segmento que íbamos a hacer de unos 20 kilómetros, temperaturas por debajo de los 10 grados. Así que yo opté por llevar la mochilita cargada de ropa extra. Llevaba una térmica de invierno, un segundo chubasquero, este más fino, calcetines de repuesto por si se me mojaban y sobre todo comida. Llevaba un par de bocadillos y unas rosquilletas porque a mí el salado es algo que me sienta muy bien y había visto que en los habituallamientos, en algunos de ellos, de salado iba a haber sándwich, pero no bocadillos. Esto también fue clave a la postre. Arrancamos a las 4:30, hacía 17 grados, así que yo opté por salir de corto arriba, de corto abajo y el chubasquero amarillo que protege contra una lluvia bastante fuerte, llevarlo puesto. Cuando me puse en la línea de salida, con la adrenalina del momento y la tensión, la verdad que ya me sobró, así que al finalmente me lo quité y salí completamente de corto y con los manguitos echados arriba. Empezamos a salir, nada más salir ya se sale picando para arriba, buscando el túnel de Viella. 3-4 kilómetros para entrar en calor bien, la verdad que bastante fuertecitos, y un kilómetro antes de entrar en el túnel empezó a llover. Optamos por no ponernos el chubasquero porque la lluvia todavía era fina y íbamos a entrar en el túnel y ahí vamos a estar, como así fue, a resguardo. Cuando ya estamos a punto de salir del túnel, veo que hay un pelotón de gente allí parada y mi cabeza lo primero que piensa es: eso es que está cayendo la del pulpo y todo el mundo se está abrigando. Efectivamente, así fue. Paramos, nos pusimos el chubasquero y proseguimos. Aquí me enteré después que había habido un cambio de track, que algunos fueron por el track inicial, otros fuimos por el que se supone que correspondía o viceversa. Total, que iniciamos un descenso por asfalto a altísima velocidad, cayendo la del pulpo, lo cual hizo que nos mojáramos tanto por la propia agua que levantábamos nosotros con nuestra propia bicicleta como la del agua la que levantaba el ciclista de delante. Total, empapados. Ahí hicimos un poco ya más de descenso por pista y una especie de senda que, si te fijas en el vídeo resumen que traje de mi participación, me toca ponerme las gafas en la boca porque no veía ni torta y iba a ser muy complicado echar las gafas al maillot. Hubiera tenido que parar y la verdad que ahí iba con ánimo de avanzar todo lo que pudiera.
Llegamos abajo y arrancamos la novedad de esta edición, que era el port de la gelada, un puerto largo y tirando a durete, que sí que es cierto que al pillar bastante al principio del track pude hacer bastante bien. Ahí ya empezó a llovernos, a caernos tormenta eléctrica, la lluvia era bastante fuerte. Yo afortunadamente el chubasquero que llevaba no era el de lluvia fina, ese lo llevaba por si acaso en la mochila y me fue protegiendo bastante bien, pero sí ya llevaba los pies calados, las manos caladas y afortunadamente la temperatura no era muy baja, no hacía frío, o por lo menos yo no notaba la sensación de frío. Coronamos, ahí vino un descenso que pude grabar bien, que ya te dejé también en el resumen. Ahí tanto Jordi como yo, Jordi cogió mi rueda, nos dedicamos a ganar todo el tiempo que pudiéramos, adelantando, perdí la cuenta de la gente que adelantamos, la verdad, siempre intentando hacer los adelantamientos con seguridad, avisando con antelación para que no se nos cruzaran. Y ahí es verdad que a mitad de descenso, cuando acabamos la senda, cometí un error táctico que en ese momento no fui consciente, y es que paramos a recargar agua cuando al final de ese descenso venía un avituallamiento más completo, o sea que ahí perdí algo de tiempo que podría haberme ganado. Llegamos bajo, un avituallamiento, ahí ya estaba nuestra asistencia y opté solo por cambiarme los guantes por unos guantes secos, porque así ya pensaba que iba a ir más cómodo. Comimos un poco, cogimos del avituallamiento, había fuet, a mí me sentó bien porque necesito salado para ir contrarrestando todas las barritas y los geles, compensando, mejor dicho, y arrancamos el COI de San Salvador, una subida toda asfaltada, bastante cómoda, aunque yo no cogía temperatura en las piernas porque las llevaba empapadas, y ahí también nos empezó a llover. Es verdad que yo llevaba perneras que no había llevado nunca, tengo unas que me regalaron, yo creo que me vienen grandes, se me van bajando, entonces mientras voy pedaleando me toca subírmelas, iban empapadas, pero es verdad que a pesar de ir empapadas, en los momentos que llovía me ofrecían cierta protección porque la lluvia no me caía directamente en las piernas. Coronamos esta ascensión, un descenso bastante cómodo, y luego vino el COI de Peranera, una subida que empieza por asfalto, sigue por pista de tierra, pero que ya tiene un kilómetro muy duro al principio, y yo ahí activé el modo supervivencia de los rampones así más duros, bajarme de la bicicleta y ahorrármelos, avanzando caminando a buen paso, pero es una manera psicológica de aguantar mejor el paso de los kilómetros, es algo que hago habitualmente, en este caso no fue excepcional. Llegué a un avituallamiento que había a mitad subida, muy escondidito, ahí me encontré a Jordi, que había hecho un avituallamiento más largo, él me había dejado atrás anteriormente en la ascensión, y proseguimos juntos, hasta cierto punto que parecía que empezaba a salir el sol y por primera vez en el track, en la jornada, yo empiezo a notar calor, así que paro a quitarme ropa y pierdo a Jordi de vista. A mí este puerto pues se me atragantó un poquito, pero bueno, la segunda parte más cómoda, llegué arriba e inicié un descenso. Aquí viene ya el primer hándicap, me empiezo a encontrar más solo que anteriormente, por lo que era más necesaria la navegación, sabes que no había nada marcado, y a mí el Garmin, la pantalla, no me reaccionaba. Yo salgo con la pantalla de ahorro de batería siempre de salida, hasta que avanza mucho el track, que ya lo puedo desactivar cuando veo que la batería me va a dar de sobra para llegar, pero por la lluvia la pantalla táctil no respondía. Entonces, en ningún momento yo pude desactivar el modo de ahorro de batería. Y digo esto porque en los descensos, cuando la prueba es de navegación, yo lo que hago es desconecto el ahorro de batería, pongo el mapa y así en el mapa puedo anticipar tanto las curvas como los desvíos. Al no ser así, yo iba un poco a ciegas, con miedo de equivocarme en un cruce por no tener una referencia delante de mí que bajara a unos metros de mí, frío, por no haber podido coger calor. Entonces ahí la verdad que a pesar de ser una bajada súper cómoda, no avancé lo rápido que a mí me hubiera gustado o que hubiera sido lo esperado, ¿no? Tanto ahí como en el COI de Sas, que en Palma a mitad bajada viene el COI de Sas, que es un par de kilometritos, nuevo descenso, misma mecánica. Y yo pues mentalmente ahí iba un poco desubicado porque no estaba yendo cómodo, intentaba hacer que el Garmin me reaccionara a mitad bajada, eso te hace perder tiempo, te desconcentrado. Y llego al COI Dolly.
En el Koi Dolly nos cae de nuevo la mundial. Ahí conseguí grabar una toma, la incluí en el vídeo, de lo que estaba cayendo, y yo con mi Garmin que no me reaccionaba. Y llega a una de las anécdotas o imágenes que yo creo que no se me olvidará en la vida, que es gente resguardada a mitad subida en una granja. Y yo paré, no porque necesitara resguardo, porque estaba llevando la lluvia bastante bien, a pesar de que no cogía temperatura en las piernas, paré para intentar secarme las manos, secar el Garmin y cambiarle la pantalla porque estaba en un submenú que no me aportaba información y yo no había manera de volver mínimo al punto en el que llevaba el mapa con el modo de ahorro de batería, que por lo menos cada vez que le daba un toquecito veía el mapa 3 segundos para saber que no me estaba equivocando. No sé lo que perdería ahí, 3-4 minutos. En cuanto conseguí cambiar de pantalla, que no desactivar el modo de ahorro de batería, tiré para arriba. Koi de Oli prácticamente con lluvia todo. Cuando coroné sí que estaba un poco más abierto, tuve suerte en ese sentido, pero claro, la trialera estaba mojada y peligrosa. Aún así pude adelantar a algunos ciclistas y yo creo que no fui el que más tiempo perdió, pero no lo he mirado en Strava, la verdad. Yo creo que estuve como 25 minutos bajando esa trialera por lo menos. Te puedo traer el vídeo si quieres, no tanto para que veas un vídeo de acción, porque apenas pude encadenar 300 metros montado en la bici, sino para que veas en qué condiciones tuvimos que descender. De hecho, un rato antes había visto un helicóptero de salvamento salir en dirección contraria al track y luego supe que había habido una caída y un ciclista se había hecho daño. Deduje que era en el Koi Dolly porque la trialera la verdad que estaba especialmente peligrosa. Terminé esta trialera, un poquito más de descenso y ya arrancó un ascenso que en total eran 16 kilómetros. Lo que pasa que a los 2 kilómetros encontrabas el avituallamiento de Torre de Cabdella, el primer avituallamiento principal, y luego ya iba a empalmar hacia el Triador. Pero en total era una ascensión en la que acumulas 1100 metros del tirón y sin ningún descanso. Llegué al avituallamiento, ahí tenía mi asistencia, me cambié entero, me quedé en pelotas detrás del coche, me puse el culot largo, me cambié la interior de rejilla, el maillot opté a pasar a maillot largo, calcetines, todo menos las botas y evidentemente el casco. Me puse el chubasquero amarillo de nuevo y comí. Me fui al avituallamiento y claro, yo creo que de tanta gente que se retiró ahí, el avituallamiento estaba colapsado. No estaría previsto que hubiera tanto ciclista que al final estaban ya pues esperando al autobús y yo en ese momento me acordé que llevaba bocadillos en la espalda, en la mochila, que no había gastado hasta ahora, hasta ese momento, y decidí por comerme uno que me sentó genial. Y mientras me lo comía, allí fuera, unos ciclistas que estaban a mi lado me preguntaron qué iba a hacer, que yo digo, pues yo voy a seguir porque voy seco, y me dijeron, ojo, que a 2000 metros está haciendo mucho frío y la gente está abandonando y se está dando la vuelta. Y yo les pregunté a ellos qué iban a hacer y dijeron, nosotros nos quedamos aquí, no iban a seguir. Entonces llamé a mi asistencia para ver si todavía no se habían ido, entonces opté por coger también la chaqueta de invierno y esto fue un acierto. Tiré para arriba, empecé a ascender, pero me olvidé de cambiar la batería de la GoPro y cuando intentaba grabar a ciclistas en dirección contraria porque me crucé como a 7-8, la GoPro se murió de repente, me tocó hacer una parada adicional, cambiar la batería, arranqué de nuevo, al poco dejó de llover, me tuve que volver a parar, quitar la chaqueta, y quiero decir, paradas adicionales a lo que hubiera sido normal, una barbaridad. De hecho, tengo el dato por aquí apuntado para que lo veas. Yo estuve en movimiento 16 horas y 52 minutos y marqué en meta un tiempo total de 18:35. Esto quiere decir que estuve 1 hora y 43 minutos parado. En la Gigante de Piedra, un mes antes, estuve 16 horas en movimiento, es decir, 52 minutos menos, y tan solo 44 minutos parado, es decir, 1 hora menos parado, y en la Gigante me tuve que cambiar de ropa también. Digo esto porque las pausas en la pedals fueron de 1 hora y 43, cuando en los avituallamientos es que apenas paré. Quiere decir esto que el avance era muy lento y el ritmo esperado mucho menor por el frío. Con todo ello, yo paso el corte con 1 hora y media aproximadamente de adelanto, cuando esperaba pasar por la torre en 2 horas y media de adelanto más o menos.
pero bueno, en mi cabeza es que con tiempo, así que arranco el COI del triador con calma, pensando sobre todo en el frío que iba a hacer arriba, ir siempre resguardado, alerta, por si empezaba a notar frío, pues siempre tenía la opción de darme la vuelta. Lo corono, yo que sé cuándo, porque es un puerto que ahí puedes echar raíces y todo. Corono arriba, todo niebla, me hago una foto, pero ni vistas ni nada. Arranco descenso y yo no recordaba el traco, no lo quería recordar. Pensando que iba a hacer un descenso largo, a los 2 minutos estaba de nuevo subiendo en un puerto que no está declarado en el perfil, que se me hizo bola, pequeñito descenso y ya el COI de la Portella Blanca. Todo eso a 2000 metros y pico de altura, con niebla, con frío, chispeando. Y todos los descensos por pistas, imagínate, yo no veía más que a 3 metros. Lo podría haber documentado gráficamente, bueno, no hubieras visto nada, pero la verdad no se me ocurrió porque el móvil tampoco me reaccionaba, yo veía que la mujer me había escrito, no podía llegar al WhatsApp y al final se me ocurrió decirle, oye Siri, ábreme el WhatsApp y consiguió, me lo abrió así. Como la última conversación había sido con mi mujer, pues seguía ahí abierta, le mandé un audio porque me estaban esperando por primera vez en Spot y yo digo, llego en media hora, porque tenían miedo de, como iban con niños, de que yo llegara y que no estuvieran pendientes. Pero en todo eso yo no había perdido la noción del tiempo, y cuando miro la hora eran las 6 menos 20, el corte estaba en unos sitios declarado a las 6 y 10, en otro a las 6, la verdad que no le había dado importancia porque pensaba que iba a llegar sobrado, y entonces cambio el ritmo y empiezo con el chip de que no llego, no llego, no llego. De hecho, readelanté a un grupito de 5 ciclistas que me acababan de adelantar y les pregunté, ¿llegamos a Spot? Y para que veas cómo era la situación, que aquel ciclista me respondió, me la suda. ¿Cómo estaría pasando ese ciclista para ni siquiera pensar si llegaba al corte o no? Simplemente pienso yo que querría llegar, pegarse una duchita y beberse algo caliente y estar a resguardo. Total, sigo el descenso a Spot, descenso larguísimo, en cuanto pierdo 200-300 metros de altitud, deja de haber niebla, por fin se me abre la visibilidad, una pista anchísima y rapidísima, pero yo seguía sin mi Garmin, sin la pantalla. Rapidísimo, rapidísimo, y ya casi llegando abajo del descenso, ¡pap! Aviso de desvío de trayecto. Yo digo, ¿qué ha pasado? Ya me he pasado la senda. Conmigo venía otro ciclista que se dio la vuelta, pero yo con el chip de no llego, no llego, no llego, y dado que es una prueba al final de navegación y que al fin y al cabo te tienes que buscar la vida como sea, digo, mira, yo tiro para abajo y ya buscaré una alternativa para llegar como sea a Spot. Al final llegué, gracias a las indicaciones de un espectador que había allí, y cuando llego me dice, estás fuera, ahí está el autobús, estás fuera. Yo digo, estás de coña, ¿no? Sí, 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 sí. Y yo en mi momento en mi cabeza, estaba mi familia allí, me estaban hablando, claro, habían venido a verme y después de tantas horas yo por fin aparezco y yo en mi cabeza no podía atenderles, solo podía pensar y digo, esto no está pasando. Todo lo que he sufrido hasta ahora de condiciones climáticas, llevaría 5000 de acumulado, sabía que venía la parte más fácil del trayecto y digo, yo ahora no me vuelvo en autobús, o sea, vamos, de ninguna manera. Y empecé un poco a negociar con el chaval que había allí, y digo, oye, mira, pero es que el avituallamiento de la Torre Cabdella estaba saturado, que está haciendo mucho frío, que... Ya, no, pero no puede ser, porque era a las 6, digo, hombre, no, que en el reglamento pone las 6 y 10, dice, ya, pero en la guía pone a las 6. Yo pensando, será más importante el reglamento que la guía del corredor, pero bueno, sea como fuere, vi que varios ciclistas sí que continuaron después de que les hiciera una foto al dorsal. Yo digo, pues mira, yo si quieren que me descalifiquen, pero yo no me vuelvo en autobús, porque tenía piernas y porque para mí esta prueba era un reto principalmente conmigo mismo. Le dije, tal, dice, si queréis hablar con el director de carrera, dice, no te preocupes que lo haré. Conforme salí de Spot, sin recargar agua, sin comer, sin nada, tal cual iba y dejándome a mi familia allí, les dije, nos vemos en Isil, que era el siguiente avituallamiento, y arranqué. Y al momento le mandé, tenía el número del director de carrera y le mandé un audio que más o menos le conté lo que había pasado, que había en el avituallamiento principal de la Torre Cabdella había habido cola, que lo había pasado muy mal, que el corte parece ser que si contábamos a las 6 y tal, que si me pillaba no me pillaba, pero que yo había decidido seguir, que eso me lo dijo el chico de ahí, si seguís es a vuestra cuenta y riesgo.
Pues como cuando estaba a 2000 metros de arriba, si me pasa algo, que vengan y me busquen, porque si te pasa algo, te ha pasado, aunque luego te saquen, evidentemente. Y le dije, yo sigo, el siguiente corte lo voy a pasar bien y a meta llego. Si me queréis dar la medalla bien, y si no también, pero yo esta experiencia no me la pierdo. A partir de ahí cambié el chip, ya no solo era llegar, encima tenía un poco que cumplir mi promesa de volverme a meter en carrera, apreté, empezó ya, salió un poco de solete, la temperatura agradable, ya apenas me llovió hasta meta, paré, me quité ropa, y cuando llegaba ya a Isil, yo todo era Isil, que es donde está el avituallamiento, incluso ya saqué el móvil, ya me reaccionaba el móvil, el Garmin, y le pregunté a Google Maps, le puse a ver Isil a cuánto estaba, y me daba 6 kilómetros, y me quedaban como 40 minutos para el corte. Digo, vale, llego, y en eso me da alcance mi familia con el coche, porque íbamos por una carretera ancha. Esa me graban y eso sale en el vídeo, lo pongo en el vídeo y se puede ver como a pesar de ellos estar hablándome, yo lo único que estoy pensando es en el corte, pero el corte es a las 8, llego, no llego. Finalmente llegué con 20 minutos, me había vuelto a meter en carrera, ahí sí que me tomé el avituallamiento bien, en ese avituallamiento había de todo, quedaba bastante comida, comí, bebí, de hecho hasta los niños que estaban allí, mi peque se comió un poco de sándwich de nocilla, como ya éramos los últimos y les sobraba, bueno, fue anecdótico, ahí sí que me lo tomé con un poco más de calma, y arranqué ya a hacer el último tramo, la ascensión a Pla de Beret, unos 13 kilómetros bastante llevaderos y un último descenso. Al poco me volví a encontrar a mi familia por ahí y es cuando vino la famosa toma que mi hijo está diciéndome eres un máquina, eres un máquina. Mi mujer me pregunta, di unas palabras para tus followers y yo en ese momento escuchaba a mi hijo pero no fui capaz de responderle porque lo único que me salió es contarles, vomitar, me estoy emocionando solo de recordarlo, vomitarles todo lo que yo había sufrido hasta ahí. Digo, nos ha llovido desde la salida del túnel, he ido mojado en todo momento, y mi hijo, eres un máquina, eres un máquina. No pude, y acabé de soltar todo lo que llevaba dentro, todo el sufrimiento que había pasado, y directamente arranqué para adelante y ya a llegar. Ahí me encontré en Mongarry un fotógrafo, que tengo que decir que nos esperaron hasta el último, ya estaba anocheciendo, una dotación de bomberos también, que yo creo que iba haciendo un poco de corte, me dio la sensación que iba cerrando carrera y se adelantó para decirle al fotógrafo, oye, pues quedan 5 por venir, ¿no? Y el fotógrafo se esperó a que llegáramos, la verdad. Ya cuando llegué a Pla de Beret, noche cerrada, en aquel avituallamiento ni paré, porque ya básicamente era dejarme caer, y llegué a meta. Llegué a meta a las 11, a ver, tengo aquí el tiempo, a las 11:05, tenía hasta las 12 de la noche para llegar. Yo había cumplido lo que me había dicho, lo que le había dicho al director de carrera en el audio, me había metido en carrera, sí que es cierto que me pilló un corte por 12 minutos según la guía del corredor, por 2 minutos según el reglamento, si bien es cierto que cuando lo que yo sea o he vivido hasta la fecha, cuando hay algún tipo de incidencia, normalmente se deja un poco de manga ancha, por lo menos en los cortes intermedios, siempre y cuando cumplas el final, ¿vale? En este caso había habido muchísimas incidencias, tanto meteorológicas como en el avituallamiento de la Torre de Cabdella. Entonces ahí ya cada cual podéis pensar lo que queráis, si me la merecí, no me la merecí. Si no me lo hubieran dado tampoco me hubiera importado, pero sí que es verdad que cuando llegué allí vi al de las medallas y me la dio, pues me entró mucha alegría. Independientemente con medalla o sin medalla, en el tiempo oficial salgo perfectamente clasificado, con todos los tiempos, pero independientemente de, aunque no me hubieran dado la medalla, lo que yo hice queda igual, con medalla o sin medalla, lo que yo hice, lo sé yo, lo que me costó, lo que sufrí, lo que vi a la gente sufrir, y para mí, como dije al acabar el vídeo, porque le di vueltas cuando estás pensando en la miniatura y tal, un titular, ya en la propia carrera me di cuenta de que el titular iba a ser la aventura de mi vida. No tengo una larga experiencia ni en ultramaratón ni en ciclismo,
pero ya voy teniendo algún tiro dado y con diferencia ha sido la mayor aventura, sobre todo por las condiciones climáticas, por la autosuficiencia que tuve que desplegar, a pesar de contar con apoyo. En fin, yo estoy muy satisfecho, me he quedado con la espinita clavada. Me gustaría volver y en unas condiciones diferentes para intentar quitarme la espinita y saber de qué hubiera sido capaz si no hubiera tenido todos esos factores externos. No sé si será el año que viene porque debido a mi situación familiar con un hijo pequeño, pues tampoco lo tengo tan fácil como para viajar todo lo que me gustaría, pues que yo estaría haciendo pruebas todas las semanas, ¿sabes? Todas las semanas me iría una, la otra, la otra. Tal vez en un futuro, no sé si será el año que viene, para el 20, la edición del 20º aniversario de aquí 2 o de aquí 10, cuando sea, pienso volver. Yo quiero una foto en el Triador con buenas vistas y quitarme la espinita. En fin, esto ha sido todo, simplemente quería abrirme, contarte, no todo, pero cosas que fui sintiendo por el camino para que entiendas también un poco más lo que se vive ahí, porque el vídeo que hice no puede plasmar prácticamente nada lo que vivimos. Lo sabemos los participantes, cada uno con unos matices. Si participaste lo sabes. Durísima, yo no sé si ha sido la edición más dura, pero seguro que de las más duras de la Pedals de Fog, una prueba que te pone al límite y en este caso no veas. En fin, no me relío más porque estoy viendo ahí ya 20 muchos minutos y no suelo hacer vídeos de más de 30. Estoy muy satisfecho, muchísimas gracias a todos, a ti por tu apoyo, por estar ahí, por los ánimos, en fin. Nada, como digo siempre, recuerda, pedalear siempre para disfrutar, aunque te caiga la del pulpo, porque luego merece la pena la satisfacción cuando llegas a meta, y nos vemos por las tormentas, máquina.